Buenas, bienvenidos a este espacio llamado República de Córdoba. Esta es una columna que va a salir cada 2 semanas en el canal de Vía Socialista y el objetivo de esta columna es discutir cuál es la realidad de la provincia de Córdoba. En general vamos a ir discutiendo temas históricos, por ejemplo, qué ha pasado con la Córdoba del Cordobazo y cómo llegamos al cordobesismo, ¿no? Que es esta gestión peronista que gobierna desde 1999. Si Córdoba es o no es una provincia conservadora, fascista, gorila, etcétera, etcétera, que es una idea que se repite mucho. Si Córdoba es una isla con una lógica propia, diferente al resto de las provincias del país. Si tiene que ver con esa Córdoba que nos ilustraba Juan Schiaretti en la campaña presidencial, o si es una Córdoba muy diferente, cuál es la realidad de esta famosa República de Córdoba. Y en este primer capítulo inaugural nos vamos a centrar sobre todo en la gestión de Martín Yayora, que acaba de llegar al gobierno provincial. Vamos a analizar cuáles son sus primeros pasos y vamos a ver cuál es la sintonía fina que viene tejiendo con el gobierno de Javier Milei, con su política de ajuste fiscal, con su política represiva también y con su política de flexibilización laboral. Todas esas cuestiones las vamos a ir discutiendo, entonces les invito obviamente, primero que nada, a suscribirse al canal si no están suscriptos, a que nos dejen su like, porque nos ayudan a ganar visualizaciones, a que nos dejen su comentario también, sus preguntas, sus dudas, y obviamente si son de la provincia de Córdoba y nos quieren contactar, escríbanos y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Muy bien. Comencemos con este capítulo inaugural. Vamos a Martín Yayora. Martín Yayora ha sido intendente de la ciudad de San Francisco y en los últimos 4 años de la provincia de la ciudad de Córdoba, de la ciudad de San Francisco y de la ciudad de Córdoba, capital. Llega a la gobernación de la provincia de la mano de una coalición llamada Hacemos Unidos por Córdoba, que lidera el peronismo cordobés y que van a integrar al gabinete provincial sectores que vienen del juecismo como Liliana Montero o sectores ultraconservadores como Encuentro Vecinal, puntualmente con Juan Pablo Quinteros, que va a estar al frente del Ministerio de Seguridad. Vamos a hablar bastante de la política de seguridad que va a impulsar este gobierno y cuál es el perfil de este nuevo ministro. También va a haber sectores kirchneristas, por ejemplo Martín Gil, conocido referente kirchnerista en la provincia, va a integrar el Ministerio de Cooperativas. Entonces, en general es una coalición bastante amplia que viene a gobernar. El peronismo cordobés viene gobernando desde 1999 la provincia de Córdoba. De hecho, su lema actual es seguimos haciendo por Córdoba. Vamos a ver qué es lo que van a seguir haciendo los peronistas cordobeses. Vamos a ver cuál es la provincia que le toca gobernar ahora a Martín Yayora, que tiene un panorama bastante complicado. Primero por el contexto de crisis nacional que hay, pero también porque los números que deja Juan Schiaretti son bastante distintos a los que él afirma que deja, bastante diferente la provincia que él nos ilustraba en campaña presidencial a la provincia verdadera. Vamos a ver. Alrededor de 40 puntos de pobreza, 7 puntos de indigencia, más de 7 puntos, 8% de desempleo y alrededor de 40% de empleo no registrado. ¿Sí? Esos son los números, a grosso modo, de la provincia de Córdoba, de la República de Córdoba, que como vemos se asemeja poco a una isla distinta del resto del país. En realidad los números nos dicen que tiene mucho que ver con la provincia. No somos Luxemburgo, no somos Davos, no somos el paraíso de Schiaretti. Si eso existe en algún lugar, quisiera ir, pero es bastante distinta la realidad de la provincia de Córdoba. Schiaretti decía que dejaba la provincia con un superávit de $1.000 millones al finalizar su mandato. Lo real es que esa cifra, $1.000 millones, se asemeja más a la deuda provincial, que es un poco mayor, son más de $1.000 millones que la provincia tiene como pasivo. Esa es la deuda provincial, ¿sí? Entonces quizás confundió las cifras o
pecó de exceso de creatividad el gringo Schiaretti. Pero efectivamente somos una provincia argentina y nos parecemos bastante al resto de las provincias argentinas. Veamos. En sintonía justamente con el resto del país, el gobernador Martín Yayora ha ingresado a lo que llamamos el consenso liberal, es decir, va en sintonía con la política que se implementa en el resto del país. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consenso liberal? Si quieren profundizar en el concepto, en la idea de consenso liberal, les recomiendo que busquen en el canal de Vida Socialista, vayan a ver la columna de Eduardo Sartelli, por ejemplo, que habla en profundidad del consenso liberal, pero es básicamente la idea que se buscó instalar en la población de que la crisis va a ser superada con un esfuerzo mayúsculo de la clase trabajadora a fuerza de tarifazos, a fuerza de ajuste y de recorte de gasto público, a fuerza de flexibilización laboral, a fuerza de pérdida de salario y de conquistas en general. De eso hablamos cuando hablamos de consenso liberal. ¿Y por qué decimos que Yayora ha ingresado en el consenso liberal? Primero que nada porque rápidamente se ha alineado con Javier Milei. Ha trascendido que antes de la victoria de Milei en las elecciones nacionales, Yayora ya había tenido reuniones con Javier Milei, al punto tal de que ha tenido que salir a aclarar de que él iba a apoyar incondicionalmente a Juan Schiaretti. Lo cual habla del vuelo que tomaron los rumores, que efectivamente se ha confirmado de que esa reunión existió. Luego de la victoria de Javier Milei, Martín Yayora lo que va a decir es: apoyo este rumbo, y se diferencia en algunas cosas como la obra pública, es decir, está muy bien lo de recorte fiscal, etcétera, etcétera, apoyo en ese sentido, pero como gesto de rebeldía, si se quiere, lo que nos va a decir Martín Yayora es: nosotros vamos a seguir impulsando la obra pública. La obra pública en una provincia como Córdoba es muy importante, vamos a estar hablando brevemente sobre eso. Luego, otro punto de acuerdo y que muestra cómo ingresa Yayora a el consenso liberal es la política que van a tener los diputados cordobeses en el Congreso de la Nación de apoyo a el DNU de Javier Milei y a esta tendencia desreguladora a nivel general que están impulsando, por la política de flexibilización y recorte del gasto público que viene impulsando al interior de la provincia, por la política de despidos y por la respuesta represiva que va a tener frente a la movilización social, frente a la lucha de la clase trabajadora. Vamos a ir repasando punto por punto para que podamos ir profundizando sobre cada una de las cuestiones. En un instante que me sirva un mate y ya estamos. Veamos, ¿qué sucede en el Congreso Nacional con los peronistas cordobeses? En principio, el peronismo cordobés ha ingresado a el bloque liderado por Miguel Pichetto, llamado Hacemos Coalición Federal, donde hay gente como Margarita Stolbizer, hay radicales, hay gente de diversos espacios, y es un espacio clave para que Javier Milei obtenga quórum. Vamos a ver algunos números. La Libertad Avanza posee 40 bancas en el Congreso Nacional. Hay 37 bancas que le pertenecen al PRO y otras 34 de la Unión Cívica Radical. Suman en total 111 votos, ¿sí? El bloque Hacemos Coalición Federal puede aportar 129 bancas, es decir, es clave para que el DNU obtenga quórum. Clave para que las iniciativas que deben pasar por el Congreso Nacional, las iniciativas de Javier Milei, puedan discutirse y, por supuesto, aprobarse. Miguel Pichetto ya le dio luz verde al DNU y plantea ciertas diferencias sobre la ley ómnibus, aunque lo que remarca es
que él prefiere el consenso del diálogo, es decir, está llamando a dialogar porque lo que les interesa no es que no pase este paquete de regulaciones y de ajuste de Javier Milei, sino lo que les interesa es negociar punto por punto. Martín Ayora tiene algunos puntos para negociar, ya lo vamos a ir repasando también. Entonces, ¿en qué se centra la crítica del líder de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto? En el consenso, es decir, lo llama a Milei a dialogar. Luego aclara que está bien repensar los convenios colectivos de trabajo porque está desactualizado, etcétera, etcétera. Entonces, ya tiene luz verde de este espacio que los peronistas cordobeses integran. No vamos a profundizar mucho en la postura de los radicales cordobeses como Rodrigo de Loredo, pero hace días ya hizo ruido y generó bastante controversia la postura de Loredo porque fue alguien que tomó una postura claramente contraria al DNU, pero a los pocos días se dio vuelta y dijo que iba a apoyar, al punto tal de que esto generó rumores de si hubo coimas o no, porque se dio este giro al mejor estilo Massa, panquequeando ahí al mejor estilo Massa. Luego de que Milei dijera que los diputados diputados y senadores estaban esperando pronunciarse para ver si recibían alguna coima. Entonces, el señor de Loredo tampoco nos va a salvar las papas de este paquete de ajustes que se viene, sino más bien todo lo contrario. Posa, hace el gesto para la Cámara y luego avanza con toda, siendo parte de este consenso liberal. ¿Qué es lo que sucede al interior de la provincia? ¿Por qué decimos que la gestión de Ayora, puertas adentro de la provincia, va en sintonía fina con el consenso liberal? Veamos, recorte del gasto público. Ayora va a efectuar recortes muy importantes en áreas muy sensibles para la provincia de Córdoba. Por ejemplo, en lo que es educación, se habla de que es uno de los recortes más importantes de los últimos 5 años, el más importante de los últimos 5 años. Vivienda y urbanismo van a ser recortados, lo mismo que asistencia social, política de género, y también van a recortar áreas muy sensibles como los fondos que están destinados al combate de incendios forestales. Acá vamos a hacer una pausa. A ver, incendio forestal es un problema que la provincia de Córdoba tiene año tras año, y solamente en el año 2023 se incendiaron en Córdoba el equivalente a 10.000 estadios de fútbol, 10.000 canchas de fútbol profesional. Son más o menos unas 7.000 hectáreas de bosque nativo. En departamentos como Valle de Punilla y en departamentos como San Javier, ¿sí? Localidades como Carlos Paz, de donde soy oriundo, Cabalango, San Antonio, ¿sí? Son cerca de 7.000 hectáreas incendiadas solamente en el 2023. Se incendiaron casas, fue una catástrofe total. Es una realidad que viene sufriendo la provincia hace mucho tiempo, y el ajuste, entre otras cosas, va a tocar ese punto sensible. Pareciera que quieran apagar el incendio echándole nafta, porque el resto de las áreas donde van a recortar son asistencia social CENAF, por ejemplo, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Polo de la Mujer, donde se anunciaron despidos también. Va a haber despidos además en APROS, que es la obra social de los estatales, que ya viene en una situación de crisis muy importante. Y en el sector salud se anunciaron también despidos, y en total van a ser unos 5.000 estatales contratados que van a ser dados de baja. El sector salud también viene denunciándose una crisis muy importante en el sector salud, y también se vienen denunciando políticas de amedrentamiento y de criminalización para los trabajadores de la salud, no solo en la ciudad de Córdoba, en el resto de la provincia también, Carlos Paz, Río Cuarto y otras provincias. En donde no se aplicaría el recorte
fiscal, según Martín Yalllora. Primero que nada, en la obra pública, hace todo un gesto de rebeldía, si se quiere, diciendo que él va a seguir impulsando la obra pública. Como ya dijimos, la obra pública en Córdoba es muy importante, se hace mucha campaña, mucho proselitismo con la obra pública, y además hay muchos contratistas que dependen de la asistencia del Estado para poder hacer sus negocios, y es uno de los puntos que no se recortaría. ¿Qué sucede con esto? A ver, en el último tiempo ha aparecido un fenómeno que se le ha denominado el socavón en Córdoba, puntualmente en Córdoba capital, que son alrededor de 10 socavones, 10 derrumbes en veredas y calles, algunas muy importantes en la ciudad de Córdoba, que ha generado accidentes, paralizado el tránsito, que ha generado problemas bastante importantes. Si lo pueden googlear, vamos a tratar de poner alguna imagen, pero si lo pueden googlear van a ver que no estamos hablando de un bache, estamos hablando de verdaderos derrumbes de la calle y de la vereda en la ciudad de Córdoba. Generó mucha polémica últimamente porque además de que los derrumbes son bastante significativos y algunos se dieron en calles importantes como la avenida Belsarsfield, el empresario contratista encargado de resolver el tema de los baches y que había estado a cargo de esa obra que se han derrumbado, Lucas Salim, ha salido por TikTok a apretar a sus trabajadores diciendo que el que no trabaja sábado y domingo se va, y amenaza con despidos, un poco haciéndose gracioso ahí en TikTok, pero lo que dice es: vamos a despedir a aquellos que no vengan a trabajar frente a esta emergencia. Claro, el grupo Proaco de Carlos Salim es justamente el responsable de esas obras que se han derrumbado y que han generado accidentes, que han generado demoras en el tránsito, y que, bueno, ustedes van a poder ver las imágenes, son verdaderos derrumbes en la vía pública. En realidad el que debería ser despedido es él, que vive de los fondos del Estado, que amenaza a sus trabajadores diciendo que se van a ir y que efectivamente, por la lógica de ganancia, termina haciendo obras mal hechas y que generan todos los problemas que generan. Esa es una de las caras visibles de la decadencia provincial y que obviamente se replica a nivel nacional. Pero ahí tenemos una de las caras, Lucas Salim. Ahí no va a haber recortes, ¿sí? En ese sector no va a haber recortes. Va a haber recortes, sí, para el Polo de la Mujer, donde va a haber despidos, para APROS, la obra social de estatales, para el Polo de la Mujer y para la salud pública. Ahí van a ir los despidos. Impuestazo, otra dimensión del ajuste de Martín Yalllora. Veamos. Córdoba ha sufrido una caída en la recaudación impositiva producto de el deterioro de la actividad económica y también por la suba del mínimo no imponible a ganancias, ¿sí? Martín Yalllora trató de negociar, por un lado, que se coparticipe el impuesto al cheque, de forma tal de recibir esos fondos para la provincia, pero además va a impulsar un ajuste importante, un impuestazo importante. ¿En qué áreas? Por un lado, aumenta las cargas jubilatorias a los estatales y también aumenta la carga para aportes a la obra social APROS, que ya dijimos viene en una crisis muy importante. Este aumento de cargas contra los trabajadores estatales fue acompañado por el diputado perteneciente a la CGT, Edgardo Russo, ¿sí? Para que veamos la postura de la CGT cordobesa. Y también se anuncia aumentos en el impuesto inmobiliario y aumentos en automotor y vivienda. ¿Qué pasa con el agro? Al agro se va a aumentar el impuesto al agro, pero tomando la evaluación del 2020, de hace 4 años. Entonces vemos cómo cae el ajuste de manera desigual. Claramente el grueso del ajuste cae sobre los hombros de la clase trabajadora, del pueblo trabajador, una vez más.
Iniciativas legislativas importantes, relevantes en la política de Martín Yayora, va a haber dos. Una es la ley de productividad para empleados estatales y la otra va a ser la ley de seguridad pública provincial. Vamos a detenernos en la primera. ¿Qué es la ley de productividad? Es básicamente una forma de flexibilización laboral. De nuevo, la sintonía entre la tendencia liberal que busca degradar o sacarle de encima a los empresarios, a la burguesía, los convenios colectivos de trabajo, esa misma lógica se replica hacia el interior de la provincia para los empleos estatales. Lo que dice la iniciativa, lo que dice Martín Yayora es que va a buscar cuantificar el trabajo de los estatales para ver cuánto rinde realmente, y lo que va a buscar también es que, por ejemplo, el sector salud atienda la misma cantidad de pacientes por personal que el sector privado. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Yayora. Lo cual nos pone en una discusión que valdría la pena, digamos, detenerse en algún momento. No lo vamos a hacer ahora, pero es atender más pacientes equivale a un servicio de salud de más calidad. Necesariamente puede someterse la salud pública a la misma lógica de ganancia del sector privado. ¿No es justamente salirse de esa lógica lo que le da la virtud a la salud pública? Lo que se esconde también detrás de esta ley de productividad es que se busca segmentar más a los trabajadores estatales, aumentar el sector que ingresa como monotributista, es decir, aumenta el componente o la calidad precarizadora del empleo estatal, y de esa manera va degradando los convenios colectivos de trabajo, ahorrándole al Estado más fondos y, de nuevo, haciendo que la variable del ajuste sea el empleo estatal. No busca hacerlo más eficiente, como dice, sino degradar las condiciones de la clase trabajadora, que en este caso ingresa al Estado con una lógica que es la que ya vimos, es decir, se destinan recursos a contratistas ineficientes. Ahí no parece haber déficit, por más que las calles se derrumben, pero la variable de ajuste van a ser los que viven de su salario y no aquellos que generan gruesas ganancias con obras ineficientes y con obras que al poco tiempo se están derrumbando. Sobre la ley de seguridad pública. Esto es algo que sale de la mano del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Ya mencioné que perteneció al espacio ultraconservador Encuentro Vecinal. Vamos a analizar la ley y vamos a ver cuáles fueron sus declaraciones. Veamos. Lo que dice Quintero es que esta ley busca federalizar a la política de seguridad. Federalizar entre comillas porque en realidad lo que busca hacer es que los municipios tengan guardias civiles que serían capacitadas por el COPEC, que es el Consejo de Política Estratégica de Córdoba, y que estas guardias civiles podrían realizar detenciones contravencionales o detenciones en los casos donde haya un delito en flagrancia, van a realizar multas, van a asistir a la policía y van a tener en su poder las pistolas Taser. En realidad no son las pistolas Taser, son parecidas, pero van a tener estas armas no letales, ¿sí? para actuar. Y cada una de los municipios va a ser responsable de estas guardias civiles y va a determinar cuánto personal necesita, ¿sí? Además se abrirían nuevas fiscalías para el combate al narcotráfico y fiscalías penales. Se rumorea o se ha discutido si no serán nuevas fiscalías que respondan al Poder Ejecutivo de Córdoba, como ya ha sucedido. ¿Qué sucede con las declaraciones del señor Quinteros? Juan Pablo Quinteros, en sus declaraciones previas al 20 de diciembre, primero que nada ha reconocido que la descomposición social, que el hambre, que la miseria se van a agravar producto de la crisis y producto de la política de ajuste que se está impulsando. Eso es lo primero que él admite. Luego
reconoce que con eso se va a recrudecer la descomposición social y por lo tanto que va a aumentar el crimen. Y lo otro que dice es que es lógico que aumenten las protestas. Y cuando le pregunta cómo se va a manejar frente a las protestas, él dice que va a imponer orden, pero que va a intentar resolver las cosas por la vía del diálogo, ¿sí? Bien. Primero, están admitiendo, el ministro de Seguridad está admitiendo que va a haber más crimen. Y la única forma en que van a tratar de paliar el problema es con pistolas Taser y guardias civiles. Pero reconoce que la propia política que se está aplicando va a recrudecer el tema del crimen. Lo otro que dice es que van a aumentar las protestas sociales y que van a tratar de apelar al diálogo. ¿Qué hizo Manuel Quinteros el 21 de diciembre cuando se realizaron los cacerolazos, puntualmente el más importante, en Patio Olmos? Represión con gases, balas de goma, palos. Hubo 5 detenidos que ya fueron liberados, los 5 detenidos imputados. Es decir, confiesan, admiten estar plenamente conscientes de que esta política va a recrudecer tanto la inseguridad, la descomposición social, el hambre, la miseria y la protesta social, y lo que dicen es vamos a apelar al diálogo, y ya vimos cuál es su diálogo, es decir, salir a los palos y responder con gases, bala de goma y con criminalización de la protesta. Desde ya exigimos de este espacio que se quite todas las causas a estos compañeros y a todos los criminalizados, a todos los imputados por luchar. Otra declaración de Quinteros. Dice que va a tomar más en serio las estadísticas, que las estadísticas de hace 2 años no sirven y que él no va a dibujar ninguna estadística. Ese es un punto importante también porque se ha demostrado que la provincia de Córdoba, la policía de Córdoba, realizaba detenciones arbitrarias, contravencionales, y que de esa manera buscaba inflar los números de detención, tratando de mostrar una provincia más segura, cuando en realidad la situación de la provincia era muy distinta. Lo otro que dice es, contra el narcotráfico vamos a ir a fondo, y reconoce también que la situación es muy mala y que la situación en los centros penitenciarios es muy mala. ¿Qué pasa con esto? A ver, los escándalos de los narcoescándalos en Córdoba han sido muy frecuentes, han sido muy resonantes, y de hecho hace unos años quienes han pasado por la provincia de Córdoba o quienes viven en la provincia de Córdoba habrán visto pintadas por todos lados de la Sota Narco. Uno de los escándalos más importantes estalló en la última gestión de la Sota, y lo que dice Quintero es que van a ir a fondo. En aquel momento todas las pintadas que había por todos lados fueron tapadas rápidamente por los militantes peronistas de Córdoba, pero fue muy resonante. Ahora dicen que van a ir a fondo, pero desde 1999 están gobernando. Lo mismo sucede con el resto de los números. Entonces, da que pensar. Ellos quieren que los empleados estatales sean más efectivos, más productivos, pero llevan 20 años, más de 20 años, en la gestión provincial. ¿Quiénes son los improductivos? ¿Quiénes son los ineficientes? Para pensar. Veamos, vamos a ir redondeando, vamos a ir cerrando ya la columna. Tenemos entonces nuestra querida República de Córdoba, que se asemeja mucho a otras provincias del país, con sus particularidades por supuesto, pero sabemos que son alarmantes las cifras de pobreza, indigencia, empleo en negro, el tema de la seguridad también. Los índices de delincuencia en Córdoba están por encima de la media a nivel nacional. Sumado a eso, la respuesta de Martín Yayora, en consonancia, en sintonía fina con el gobierno de Javier Milei, lo que hace es tomar una provincia prendida a fuego,
como hace Milei, toma un país prendido fuego y le echa más nafta. Es decir, aplica medidas que van a recrudecer la situación social. Recortes en CENAF, recortes en la política de género, en educación, en el combate a los incendios, y el ajuste cae claramente sobre los hombros de la clase trabajadora. Bien, si no te gusta, la respuesta la da el señor Juan Pablo Quinteros con gases y, por si no fuera poco, te vas a tu casa imputado. Bien. Por mucho que haya buscado Schiaretti endulzarnos la oreja en campaña presidencial con esa tonadita exagerada que él tiene, la realidad de Córdoba, la realidad de la República de Córdoba es esta. Está claro que tenemos que buscar alguna alternativa. En la fecha que estamos, lo que se está discutiendo es el paro de la CGT. A ver, vamos a confiar, vamos a esperar que esa dirección, que es una estafa verdadera, salga a marchar y salga a luchar. Nosotros creemos que hay que ir al paro, que hay que ir a movilizarse, pero no podemos confiar en esa gente que ¿qué es lo que está haciendo? Hace lo mismo que Martín Yayora, que cualquiera, cuando muestra algún gesto de rebeldía, que es negociar. Negociar en base a sus intereses, pero no le interesan ni vos, ni yo, ni ningún trabajador de la provincia o de la República Argentina. Por eso lo que proponemos desde Vía Socialista es que hay que poner en pie un gran organismo donde los trabajadores desocupados y ocupados del país, primero nos planteemos frente al ajuste y luego planteemos una salida de desarrollo productivo real para que el ajuste lo paguen los que lo generaron, ¿sí? Gente como Salim, que estábamos mencionando recién, y no la clase obrera, la clase trabajadora. Por eso nuestra propuesta es formar una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados para que el ajuste no lo paguemos nosotros y para empezar a discutir un programa de desarrollo real y posible que ponga en el centro las necesidades sociales, es decir, las necesidades de la clase trabajadora en su conjunto y no las ganancias de un puñado de capitalistas que además son los responsables de esta crisis, son la verdadera casta junto con políticos como Martín Yayora, como Juan Schiaretti, como Rodrigo de Loredo, como Cristina Kirchner y por supuesto como Mauricio Macri, Javier Milei, etcétera, etcétera. Llegamos al final de esta columna. De nuevo, los invito a que nos dejen su like si esta columna les ha gustado, a que se suscriban si no lo han hecho todavía, que nos dejen su comentario y que compartan la columna. Vamos a seguir en contacto, escríbanos, nos estamos hablando para seguir charlando un poquito sobre esta República de Córdoba. Que estén bien, nos estamos viendo.